Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre eterno del Señor. Qué maravilloso que Él nos permita llegar a este día glorioso, donde se recuerda esa obra grandiosa que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario. Fue un viernes como a las 3 de la tarde que el Señor entregó su vida allí, en esa cruz, para salvarnos a todos nosotros. Le doy gracias a nuestro hermano, el doctor José Benjamín Pérez, y a nuestro hermano William Pérez, que me conceden este privilegio de poder saludar a todos ustedes aquí presentes en Monterrey y a todos los hermanos en toda la América Latina que puedan estar conectados por el satélite o por internet, dando gracias a Dios que nos ha permitido conocer la obra y el programa que el Señor tenía establecido para este tiempo en que vivimos. Es algo muy grandioso poder el día de hoy recordar esa obra del Señor en su primera venida, pero también estamos tan agradecidos en ver lo que el Señor está haciendo en su segunda venida. Porque de la segunda venida del Señor depende todo lo demás. Pueden sentarse, mis hermanos, por un momentito. No le quiero quitar tiempo al ungido de Dios, porque Ruth debe estar por ahí pendiente con el teléfono. No sea que nos pase lo del domingo pasado, que ya el ungido estaba listo y Ruth había recibido un mensaje del ungido que ya estaba listo. Y yo estaba dando los porcentajes con calma y estaba felicitando a las personas que habían logrado sus metas y cosas así. Y después empecé a leer una porción que para mí había sido bien importante y estaba en eso, y hacía como 12 minutos que el ungido ya le había mandado el mensaje: estoy listo. Pues en realidad nosotros dependemos de toda esa palabra que Dios le da al ungido para nosotros. Y nuestro hermano Julio Cruz allí, nuestro hermano Pito, como nosotros lo conocemos, pues debe saber que si el ungido ya está listo, pues corta al que sea, no importa quién sea. Yo no me voy a poner molesto si él me corta y entra el ungido, porque yo entiendo que de esa palabra que Dios tenía reservada para este tiempo, a través de ese instrumento dependemos todos nosotros. Y lo que yo hago generalmente, ustedes ven, es como voy estudiando estos mensajes, entonces leo una porción que me llama la atención, en vez de me emociono al ver la claridad con que Dios nos está hablando y la luz que Dios nos está dando allí, y entonces se me va el tiempo y no me doy cuenta. Pero que nuestro hermano Julio Cruz allí, Pito, cuando vea que está el mensajero listo, que corte, no importa quién sea, porque nosotros todos necesitamos esa palabra.
Bueno, estamos muy agradecidos al Señor que nos concede vivir en este día, un día como hoy, que es un día en que se recuerda esa obra tan grande en que el Señor dio su vida en la cruz del Calvario. Allí en la cruz ustedes ven que la Biblia dice que estaba María, la madre de Jesús, estaba una hermana de María y estaba María Magdalena y estaba el discípulo amado. Los demás discípulos no estaban, solamente ese fue el grupo valiente que fue con él hasta la cruz. Y ahí al pie de la cruz, viéndolo y oyéndolo a él, estaba el discípulo amado, que fue el que registró todo lo que él habló desde esa cruz. Creo que fueron 7 palabras que él habló allí. Y ya ellos tuvieron ese valor para verlo cuando lo crucificaron, cuando lo colgaron allí sangrando. Y allí estaba él, desde allí él dio instrucciones. Ustedes saben, la Biblia nos dice cómo él habló, cómo él le habló a María. No la dejó abandonada, ¿verdad? De su responsabilidad como hijo también. Pero le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y la entregó a Juan. Y a Juan le dijo, hijo, he ahí tu madre. Para que Juan la tomara como esa madre que de ahí en adelante dice la Biblia que Juan la tomó y la cuidó y la llevó consigo y luchó por ella y la sostuvo hasta que ella partió con el Señor. Y también desde allí fue donde él habló esa palabra, Dios mío, aquí estaba pasando por el momento más difícil, cuando hasta la gracia de Dios, la presencia de Dios, él la sintió allí. ¿Por qué me has desamparado? Sintió que la carga del pecado estaba cayendo sobre él. Y según nos dicen los profetas, tanto el profeta Branham como el profeta William, ellos nos hablan que ese día era un día en que se estaba cumpliendo un ciclo, el mismo ciclo del tiempo de Noé, se estaba cumpliendo allí, cuando el juicio de Dios iba a caer sobre la raza humana y iba a ser destruida. Pero ahí estaba él cargando en sí el pecado de toda la humanidad, no solo de los que habían vivido en tiempos pasados, sino de los que vivían en ese tiempo y de los que vivirían en el futuro. Toda esa carga de pecado estaba cayendo sobre él. Por lo tanto, la mirada de Dios se retiró allí y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Ellos dijeron, parece que está llamando a Elías. Vamos a ver. Y allí se fueron cumpliendo todas esas 7 palabras que él habla desde la cruz. Y la última allí fue cuando él vio que había una escritura que faltaba por cumplir, porque ya se habían cumplido las otras escrituras, que repartieron sus vestidos, que echaron suerte. Todas esas eran escrituras que se iban cumpliendo, pero había una escritura que faltaba. Y era la escritura que decía, y en su sed le dieron a beber vinagre. Entonces él dijo, sed tengo. Y ahí el soldado tomó una esponja, la
no la mojó de agua, sino de vinagre, y se la hizo llegar a su boca, y él la chupó y tomó ese vinagre para que se cumpliera esa escritura. En su sed le dieron a beber vinagre, faltaba esa escritura. Él vio y vigiló que toda escritura en él se cumpliera. Y allí cuando tomó dijo, consumado es, completada la obra de la redención. Ya quedó consumado, quedó todo completado. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí expiró, ahí murió. Y ustedes ven que se cumple entonces lo que él dijo en el capítulo 10. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. ¿Se dieron cuenta que cuando a él lo tomaron y lo llevaron a donde el sumo sacerdote, cómo dice que le daban de palo? No era así jugando, sino dándole palo, pero no pudieron matarlo porque él no podía morir así. Se lo mandaron a Pilato, y los verdugos de Pilato, que muchas veces castigando a una persona morían allí por el castigo de los verdugos, tampoco murió. Cuando se levantó dijo, ¿dónde está mi cruz? Había una obra que hacer en la cruz del Calvario. Fue un sufrimiento muy grande, muy cruento, pero cumplió todo el programa divino, y justamente él dijo, para esto he venido, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y en el amor de Dios, Dios había entregado a su Hijo de tal manera, fue un amor, solamente un amor divino, para entregar a su Hijo inocente y justo para que diera su vida por nosotros. Y ahí estaba cumpliéndose un programa eterno que la gente no lo entendía, y ellos pensaban que era una derrota para Jesús, y Jesús allí estaba justamente derrotando a Satanás. Como nos lo dice por ahí en el libro de, creo que es Colosenses, capítulo 3, por ahí, verso 14, que en la cruz allí venció al diablo. Y entonces, eso yo creo que es Colosenses 3:14, allí como lo venció en las potestades satánicas, las venció, porque el deseo del diablo hubiera sido que Jesús se bajara de la cruz. Como ellos le decían, bájate de la cruz y creeremos en ti. Pero no. Él soportó todas las tentaciones y el sufrimiento, y cumplió cabalmente todo el programa del Señor. Esa es la escritura, ¿verdad? Es 2. Bueno, es en el capítulo 2, me dice Ruth, 2:14. Allí lo pueden ver ustedes. Como dice que allí en la cruz lo derrotó. El diablo era el que estaba siendo derrotado. Ellos pensaban, los sacerdotes y todo, que estaban teniendo una victoria sobre Jesús, como ellos querían crucificarlo, pero no le quitaron la vida. Él, dice la Biblia, que entregó su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y él lo había dicho en Juan 10, 18, 19, por ahí, nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ve? Y entonces, como dice por ahí también Hebreos, creo que es 2:14 también,
que por ese mismo caminito pasó, por esa manera pasó al infierno por el camino de la muerte. Y pasó al infierno y lo venció. En la cruz lo había vencido en su vida personal, todas las tentaciones que el diablo le había puesto, lo había vencido en la cruz, lo venció en el infierno y le quitó las llaves también. Creo que es en Hebreos capítulo 2, 14, que nos los dice que allí, ¿ve? Tomando ese mismo camino de la muerte, por ahí entró hasta llegar al lugar donde cargó, dice el profeta Branham, que llevó todos los pecados de la humanidad allí, a ese lugar, y obtuvo la victoria. No sabemos cómo fue. Quizás hay una parábola por allí que nos da a entender la lucha que tuvo. Fue la lucha que tuvo allí. Hay una parábola en la Biblia que no tenemos tiempo para eso, pero recordando ese día tan grande, lo venció. Es el 2.14, ¿verdad? Sí, de Hebreos. Bueno, pero vean ustedes cómo lo venció en el infierno también. Y por eso es que dice Efesios 4, nos dice Pablo, el mismo que subió a las partes más altas del cielo, que es el trono de Dios, es el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra, que es el trono de Satanás. Pero él mismo pasó por todas esas dimensiones. Y cuando resucitó, miren lo que dijo: todo poder me es dado. Cuando resucitó, tengo la llave del infierno y de la muerte. Y fue lo que dijo, lo que el diablo no puede decir: yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que abro y no hay quien cierre, y cierro y no hay quien abra. Yo soy el Todopoderoso. Esa palabra no la puede decir Satanás, pero él sí. Y el Todopoderoso hizo esa obra tan grande en favor de todos nosotros. Y saben ustedes que en la segunda venida de Cristo también hay una etapa muy fuerte, muy dura. Para los apóstoles aquello era duro, pensando que su maestro había muerto, y la tristeza y el llanto y el lloro y el clamor por el amor que le tenían, y ellos huyeron, unos para un lado, otros para el otro, por la muerte de su Señor. Pero todo eso estaba en el programa divino para que se pudiera cumplir la voluntad de Dios y realizarse la resurrección de los muertos, en que habían los muertos del Antiguo Testamento, porque Él resucitó primero. Y la Biblia dice que todo eso sucedió después de su resurrección. Quiere decir que la resurrección de Él fue primero. Y todo eso tenía que cumplirse. Y en la segunda venida de Cristo hay algo paralelo, porque ya nos fue dicho por el hermano Branham que la segunda venida de Cristo sería paralelo en todo, en su primera venida. Y el Señor, pues, preparará a sus discípulos y a los creyentes para pasar por ese momento difícil, por ese momento duro que se va a pasar. Pero todo eso está dentro de un programa
Y eso no se puede alterar, eso no se puede modificar. Eso ya está establecido así, y así es como tiene que cumplirse. Bueno, Dios me perdone si estoy tomando mucho tiempo, pero recordando ese día y recordando los eventos de ese día y recordando que estamos viviendo en el tiempo de su segunda venida, y nos sentimos tan agradecidos al Señor poder vivir hasta este momento, estar contentos, felices con lo que estamos recibiendo. Cada día nos sentimos más contentos, más felices, mi esposa y yo y mi familia, pero siempre los dos estamos ahí hablando, estamos oyendo. Ella siempre está pendiente. Miguel, llegó un audio acá, de una vez, para todo lo que tenemos que hacer y vamos primero a oír esa palabra. Como decía, como pasó con María, hermano William me dijo una vez, si Jesús hubiera llegado a la casa de María y Marta, cansado, y hubiera dicho, voy a reposar un rato, estaba bien. Todos podían ocuparse de los quehaceres de la casa. Pero cuando él llegó y se sentó y abrió su boca y empezó a enseñar y a hablar y a dar de eso que estaba dentro de él, él dice, allí había que parar todo y oír esa palabra, porque de esa palabra que Jesús hablaba era donde dependía el pueblo. Esa palabra era espíritu, era vida, era luz, era alimento, era fortaleza, era victoria. Entonces, cuando María se sentó a los pies de él para oírle, y los apóstoles, pero Marta estaba bien ocupada. Allí ustedes lo ven en el capítulo, creo que es el capítulo 10, si mal no recuerdo, Ruth, búscalo por ahí, el verso 40 o un poquito por ahí, del capítulo 10, o el 38, cuando Jesús llegó a la casa de Marta y de María y se sentó y comenzó a hablar. Entonces Marta estaba ocupada preparando la comida para los apóstoles y para el Señor, y ella se atreve a venir donde está el Señor y le dice, Señor, pero no tienes cuidado de mí. ¿No ves que estoy sola sirviendo? Dile a mi hermana que me ayude. ¿No ves que está ella ahí perdiendo el tiempo sin hacer nada? Y yo aquí trabajando. Y miren la palabra que usó Jesús, fue en el capítulo 10, ¿verdad? De Lucas, el verso 38 en adelante. En el 42 creo que fue donde le dijo, Marta, Marta, en el 41, Marta, Marta, turbada estás, afanada y turbada, porque solamente una persona turbada podía venir a regañar al Señor. Y ve lo que le dijo, solo una cosa hace falta, solo una es necesaria, solo una. Si ustedes van a escribir cuántas cosas son necesarias, usted haría una lista muy larga. Si le pregunta a Jesús, escribe una, la palabra. La palabra. Por la palabra vino la creación, la palabra es el verbo, la palabra es Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que eso es lo primero. Busquen primero. Estaba leyendo un mensaje por allí, lo comenté con Ruth, también lo comenté con el hermano Epifanio, un mensaje del hermano, un audio del hermano José Benjamín Pérez,
donde él nos habla de que primero tenemos que poner a Dios. No hay nada más importante que el Señor y su palabra. Y cuando la palabra de Dios está siendo dada, nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón en eso. Si el ungido de Dios está hablando, eso es lo primero, porque de esa palabra dependemos. Esa palabra que está siendo hablada se va a cumplir, se va a materializar. Yo necesito que cuando la hable, oírla y que se haga carne en mi vida, en mi corazón. Eso es lo importante. Que Dios me perdone, vamos a ponernos de pie y vamos a recibir con nosotros. Este es un día especial, este es un día grande. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Gracias al Señor. Bueno, damos gracias a Dios por este mensaje, especialmente el mensaje que nos trajo Dios a través de su ungido. Una gran bendición. Yo lo voy a tener que volver a oír. Al llegar a la casa voy a tener que volver a escuchar ese mensaje de hoy. Fue una gran bendición hay allí. Y agradecemos a Dios también por este mensaje del profeta. No le voy a quitar tiempo porque sé que la hora ha avanzado. Quiero solamente leer este párrafo de la página 22, donde él nos dijo: aquí está todo el misterio de la segunda venida de Cristo. Ahí es donde está todo el misterio de la segunda venida de Cristo. Pero no podemos hablar mucho de este misterio. Mismo hermano William, sabiendo, conociendo el misterio, tenía que dejarlo ahí quietecito, como dice él, porque ese misterio va a ser abierto conforme a la visión que tuvo el reverendo William Branham bajo la tercera etapa. Vean ustedes, él dijo: no podemos hablar esto porque esto va a ser abierto. Es bajo esa tercera etapa que nos habló William Branham, que él mencionó que es una etapa de manifestación divina y que será llevada a cabo en una gran carpa catedral. Qué clarito, ¿verdad? Nos estaba diciendo que no estaba abierto el misterio de la segunda venida de Cristo. Nosotros estábamos creyendo que en el hermano William estaba la segunda venida de Cristo, y él nos está diciendo: eso no podemos hablar de eso porque eso va a ser abierto. Es en la tercera etapa, en una gran carpa catedral. Y la carpa no estaba. Entonces miren ustedes que sí nos lo reveló claramente el hermano William. Entonces, repito aquí, dice que eso va a ser abierto conforme a la visión que tuvo el reverendo William Branham bajo la tercera etapa, que es que él menciona que es una etapa de manifestación divina que será llevada a cabo en una gran carpa catedral que le fue mostrada, en donde la presencia de esa columna de fuego, ¿ve? Tenía que estar la columna de fuego ahí en la carpa. La luz estará presente, el ángel que lo acompañaba estará presente. Por consiguiente, también el reverendo William Branham dice
que él bajó, el hermano Branham vio esa carpa, porque él estaba en alto, o sea, parado en el aire, viendo todo lo que pasaba en esa gran carpa catedral. Quiere decir que no era él el que estaba ministrando, porque estaba parado en el aire viendo. Alguien estaba ahí dentro de ese cuartito ministrando. ¿Ven? Porque él estaba en alto, parado en el aire, viendo todo lo que pasaba en la gran carpa catedral. La predicación, el llamamiento, la gente convirtiéndose a Cristo, y también luego se oró por los enfermos. Y él vio todo lo que allí sucedía. Era una manifestación de Dios por medio de su Espíritu en esa tercera etapa, de ese avivamiento que está prometido para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. ¿Ven? El hermano Branham dijo, ¿habrá otro avivamiento? Claro que lo habrá. Él dijo, veré el otro avivamiento. No lo iba a ver. Lo vio, pero en visión. Él lo vio, pero en visión, porque para ver un avivamiento tiene que haber una nueva edad, tiene que haber una nueva dispensación, tiene que haber un nuevo mensajero, y eso estaba en el futuro. Y el hermano William aquí nos está mostrando lo que él vio, lo que el hermano Branham vio, y eso era lo que estaba produciendo ese nuevo avivamiento, ese nuevo ministerio que estaba allí operando. Es algo bien sencillo, ¿verdad? Bien sencillo. En muchas partes el hermano William nos habló clarito de eso. Dice acá en la página 24, por eso fue que Cristo dijo, velad. ¿Velad por qué? Por la venida del Señor, para el tiempo correspondiente. Todo el tiempo el pueblo de Dios tiene que estar velando por la venida del Señor, que no se les pase por encima como le pasó 2000 años atrás a la gente de aquel tiempo, porque a quien se le pase por encima, pierde la bendición de Cristo que Él tiene para su pueblo, para este tiempo final. Que debemos estar velando para que no se nos pase por encima. Y esto es una alerta que nos la hizo el hermano William muchas veces. Algo muy tremendo. Y en la página 25, aquí hay una partecita que él dice, a la mitad de la página, él prometió llevar a cabo en este tiempo final, lo veremos sonando, tocando la trompeta final. Lo veremos abriendo el misterio del séptimo sello. ¿Dónde fue que dijo? Que era en una carpa donde se iba a abrir el misterio del séptimo sello. No podía ser en otro lugar. La profecía nos dijo que esa tercera etapa y la apertura de ese sello sería en una carpa. Lo veremos abriendo, ¿a quién? A ese ministerio final, abriendo el misterio del séptimo sello. Lo veremos cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para este tiempo final, y luego lo veremos transformándonos a todos nosotros en este tiempo final. Esa será la señal más grande. Bueno, y así sigue, es muy clarito lo que Él nos habló, pero es que en el tiempo en que Él predicó esto, pues nosotros no pasamos por alto muchas enseñanzas que ahora, cuando nos las está trayendo Dios a través de su instrumento, es cuando estamos viendo el cumplimiento de todo eso. La persona que se queda con la pura escritura,
con la pura enseñanza del hermano William o del hermano Branham y no ve el cumplimiento de lo que habló el hermano Branham y de lo que habló el hermano William, pues tiene la escritura, tiene la profecía, tiene una bendición de tener la palabra, pero pasa por alto el cumplimiento y si es posible, si la persona no vigila, hasta se levanta en contra de ese cumplimiento, que fue lo que pasó con la primera venida del Señor, que ellos tenían las escrituras. Jesús le dijo: escudriñen las escrituras. Ellos las tenían. Eran gente que dominaban las escrituras, las conocían la letra, pero lucharon en contra del cumplimiento y los rechazaron. Y al rechazar el cumplimiento de esa escritura, pues perdieron todas las bendiciones que trajo Cristo en su primera venida. Pero hubo un pueblo, ese pueblo que dijo el Señor que iba a buscar un pueblo entre los gentiles, que sí apreciaron, que sí los recibieron y sí recibimos la bendición de Dios. Y hoy está pasando exactamente igual. Bueno, nos ponemos de pie para que así como el que nos empezó la actividad, será el mismo que nos la despedirá en este momento. Y así, todo de pie, dejamos con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez. Amén y amén y amén. Mañana la actividad es a las 6 de la mañana. A las 6 está empezando. Puerto Rico empieza a las 8, aquí a las 6. Que el Señor nos ayude para poder estar aquí y recibir todo lo que Dios tenga que darnos en el día de mañana. Y que la bendición del ungido José Benjamín Pérez repose sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos, hermano.